Una historia que hoy está marcada por una entrega generosa, por la misericordia, por la ternura, por la compasión. Estamos hablando de la sierva de Dios, conocida como la hermana Purita. Su nombre completo, Pura Rosa del Carmen Olmos, sierva de Dios. A ella la queremos conocer hoy. Nacida aquí en la Cumbre, en la provincia de Córdoba, en el año 1826 y falleció también en Córdoba en el año 1965, religiosa cordobesa, entonces perteneciente a las Hermanas Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús. En su historia y en su legado queremos detenernos hoy. Vamos a conocer su vida, vamos a conocer sus virtudes y también compartir alegrías que tienen que ver con los avances de la causa de la hermana Purita en este último tiempo. Y es por ello que hemos invitado y accedido de muy buena gana a participar del programa el profesor Pablo Gómez. Él fue notario en la fase diocesana del proceso de canonización. Actualmente continúa como colaborador en lo que es la fase romana, porque también es esto una novedad que ya está allí en Roma la causa. Profesor Pablo Gómez, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes acá en Alemania. Allá en Argentina me parece que estamos al mediodía. Al Pero bueno, mediodía. muchas gracias por invitarme a sumarme este ratito. Gracias a vos, Pablo, por acompañarnos a la distancia, pero más allá de esta distancia, sentirnos tan cerca también, y en este caso, recordando la figura de esta sierva de Dios, hija de esta tierra cordobesa, y aquí nos queremos quedar para conocer primero su historia, cómo fue su recorrido y que hoy está también camino a los altares recordándola como sierva de Dios. ¿Cómo podemos iniciar este camino para conocer entonces a la hermana Purita? Bueno, primero muchas gracias por esta invitación. La verdad que siempre es muy lindo poder contarles a las distintas personas sobre la hermana Purita, porque es una figura que se destaca por su sencillez, por su humildad, por su entrega generosa, y en ese sentido podemos decir que muchos santos tienen una experiencia similar. Sin embargo, lo que más nos llama la atención, más nos gusta es que es nuestra, ¿no? Es de acá de Córdoba. Como ustedes decían, nació en un paraje que está cercano a la Cumbre, en lo que actualmente es Villa Yardino, más precisamente en el paraje La Cañada. En 1840 nació el 27 de febrero, y murió en Córdoba el 28 de julio de 1965. Ella vivió su infancia cerca del Cerro Uritorco. Ahí la familia, su nombre de pila, perdón, arranco diciendo eso. Ella nació con el nombre de Secundina Guadalupe Olmos. Mm. Su familia vivió los primeros 12 años de Secundina ahí en las cercanías del Cerro Uritorco, donde la vida era bastante dura. En los inviernos se hacían muy crueles. De hecho, una de las hermanas cuenta, de las hermanas de sangre de Purita, que la madre dormía con una pala cerca de la cama, porque cada mañana en invierno había que salir a preparar el desayuno, pero había que ir haciéndose camino Ah, entre la nieve. Realmente era una vida bastante dura la que llevaban ahí. Sin embargo, los padres de la sierva de Dios, los padres de Secundina, tuvieron 11 hijos, y ellos apostaron por la educación de sus hijos. En un momento en el que no era habitual, contrató el padre de Secundina, don Pío Cruz, contrató un tutor para que les enseñara a los hermanos más grandes a leer y escribir. Y luego de un tiempo, cuando completaron la escolaridad más básica, el padre decidió trasladar a la familia a Jesús María para que ahí pudieran terminar la escolaridad sistemática, ¿no? Por eso Secundina, después ya de los 15, 16 años, ya se vino a Jesús María, donde empezó a demostrar habilidades con las actividades manuales. Por eso, aproximadamente entre 1914 y 1915, es enviada a la ciudad de Córdoba para aprender el oficio de florista profesional. ajá. Estudió
escuela muy prestigiosa de Córdoba, que era le llamaban Escuela Profesional para Mujeres, y ahí aprende el oficio de florista. Hay un dato importante que no conté, es que la familia Olmos es una familia de mucha tradición católica, muchas de las primas de Purita se hicieron religiosas, tiene primos sacerdotes, pero tiene entre su familia una tía abuela que todos conocemos, que es la beata Tránsito Cabanillas. Madre Tránsito Cabanillas, fundadora de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, también de Córdoba, era tía abuela de la Sierva de Dios. Y a mí me llama siempre la atención cuando lo charlamos incluso con las hermanas en la congregación, de teniendo ella una tía abuela fundadora de una congregación, ella ingresa a otra, ¿no? Claramente tenía un carisma, un llamado, una vocación bien definida, que es la vida en el Carmelo. Ella conoce a las hermanas carmelitas de Santa Teresa a través de su madrina de confirmación, que había sido interna. Las hermanas carmelitas tienen hasta el día de hoy un hogar para niñas que están en situación de vulnerabilidad, y ahí había estado la madrina de confirmación, de secundina, y a través de ella conoce a las hermanas carmelitas. Claramente esto debe haber movido el corazón de la joven secundina, que decidió solicitar el ingreso en 1918. Yo siempre que cuento esto digo, es otro mundo. 1918 era otro mundo en el que vivíamos, y ahí estaba Secundina dando sus primeros pasos en la vida religiosa. Cuando ingresa al noviciado, ahí recibe el nombre de Pura Rosa del Carmen. Era tradición en la congregación cambiarse el nombre, bueno, y ella recibe el nombre de Pura Rosa. Desempeñó varios oficios en la comunidad de las hermanas carmelitas, entre los que se destaca el haber sido maestra de novicias, haber sido consejera general, superiora de la casa, directora, pero en el que más es recordada, en el oficio que es más recordada, es en el de portera. Probablemente porque en ese oficio es donde pudo mostrar sus rasgos más. Primero que lo empezó a ejercer hacia el final de su vida, donde ya había hecho un camino de mucha madurez, y todos la recuerdan ahí, ¿no? Como la que siempre estaba atenta a las necesidades de todos, adelantándose de hecho a las necesidades para que nadie tuviera que pedirle nada. Ella siempre estaba un paso adelante, primereando, como suele decir el Papa Francisco. Siempre con pequeños gestos. Si nosotros vemos la vida de la hermana Purita, no es una religiosa que fundó una congregación o que hizo grandes obras, sino que vivió su consagración bautismal y religiosa con una radicalidad y con una entrega profundísima, pero en lo cotidiano, ¿no? En los pequeños gestos. Y eso es lo que ha impactado y lo que siempre llama la atención de su legado, y sobre todo es lo que genera devoción en todos los que la conocen, porque de hecho la historia de su santidad, de su fama de santidad, mejor dicho, comienza una vez que la hermana Purita muere un 28 de julio de 1965. Ella contrae una pulmonía. Todas las hermanas estaban enfermas, pero ella no se había contagiado y era la que estaba atendiendo a todas las hermanas, ¿no? Ella cuenta que tenía muchas enfermitas que atender, hasta que finalmente ella también cae enferma, pero se resistía a recostarse porque ella quería continuar sirviendo, hasta que después, por obediencia, la mandaron a la cama, y ella misma dice, si me voy a la cama, me voy a morir. Y efectivamente, al otro día murió un 28 de julio. Muchas hermanas quedaron muy impactadas, y de hecho muchas todavía viven, quedaron muy impactadas porque la habían visto trabajar hasta el último. Claro. Pero bueno, murió como vivió, murió sirviendo, rezando, pidiendo disculpas por molestar. Y bueno, ahí las hermanas se dieron cuenta que estaban enterrando a una hermana muy especial. Sin embargo, es la fe del pueblo de Dios quien empezó a darla a conocer. Muchas personas empezaron a comentar sobre gracias que habían recibido por la intercesión que le habían pedido a esta monjita que estaba enterrada y que continúa enterrada en el cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba. Y así es como fueron poniendo plaquitas en el panteón de la congregación para expresar el agradecimiento por esas gracias. El tema es que se empezó a llenar de plaquitas.
y un montón de papelitos y agradecimientos. Entonces, en 1996, la Iglesia oficialmente interviene abriendo un proceso de canonización, porque se daban las condiciones para que se pudiera abrir un proceso y una investigación que, como vos dijiste, Adri, es una fase diocesana, la primera parte, donde la Iglesia de Córdoba, que es donde murió la Sierva de Dios, investiga la vida y sus virtudes para poder presentar después en la fase romana todas las pruebas y poder ver si realmente la Iglesia puede emitir un juicio positivo sobre las vivencias de las virtudes heroicas de la hermana Purita. ¿Me explico? Sí, Sí. sí. De todo lo que nos venís compartiendo hasta ahora, Pablo, esto que dijiste hace un ratito, ¿no? Su vida fue sencilla, Mm, no fundó una congregación, no realizó, digamos, en vida algún milagro, o el Señor realizó a través de ella algún milagro. No sé, a lo mejor después con los estudios se comprobó, pero digo, la sencillez, la entrega cotidiana, el estar al servicio, em, eso es lo que para muchos ya se la consideraba, creo que se la llamaba la santita, ¿no? Como que Muchos destacaba. le decían, ¿no? Era una mm, santita, ¿no? Y yo creo que lo que nos muestra, porque gran parte de este proceso es decir, bueno, ¿qué tiene para decirle al mundo de hoy una figura, una vida como la de la hermana Purita? Y yo creo que es esto, ¿no? Mostrar cómo el camino de la santidad no requiere, primero no requiere méritos, porque la misericordia de Dios es absolutamente gratuita y eso me parece muy importante. Y por otro lado, la sencillez, ¿no? Lo cotidiano, el terrible ordinario, como le llaman, la vida mm. cotidiana de todos los días y en eso ir mostrando esta entrega que se puede ir haciendo y hacerle la vida más fácil a los otros. Creo que eso es lo que caracteriza a la hermana Purita, ¿no? Ahí justo veo esa frase que dice, todo se hace más fácil si lo hacemos para agradar a Dios. Y esto lo cuenta una hermana que le tocó hacer una tarea que le generaba muchísimo desagrado, que tenía que limpiar como las cloacas, una cosa así, le generaba mucho, mucho desagrado. La hermana Purita, que había sido su formadora, advierte el desagrado que tiene esta hermana al enfrentar la tarea, entonces ella toma la delantera como hacía siempre y empieza ella a limpiar. Y le va diciendo a esta hermana, mire, todo se hace más fácil si lo hacemos para agradar a Dios. Mm. Entonces encontró una motivación sumamente profunda para, como un móvil de sus acciones, ¿no? Agradar a Dios. Entonces yo creo que ahí está la clave de la santidad, tanto de esta religiosa como la que podemos vivir todos, ¿no? Procurar agradar a Dios en acciones sencillas, en gestos cotidianos, en el día a día, ¿no? Obviamente que si las circunstancias de la vida, de la providencia nos invita a grandes obras, alabado sea Dios y en buena hora. Pero también en el día a día estamos todos llamados a poder hacer estos pequeños gestos para hacerle la vida más fáciles a las personas que nos rodean, ¿no? Mm. Me quedé, Pablo, con esas imágenes que nos compartías al inicio, relatando los primeros años de vida de la hermana Purita allí en las sierras de Córdoba, viviendo también en la sencillez con la familia y cómo de algún modo Dios ya fue moldeando su corazón desde ese inicio, entre el paisaje serrano, con las complicaciones que a veces tenía el mismo lugar, el mismo contexto, la misma geografía, pero cómo Dios la fue moldeando para que en esa sencillez ella después transitara su vida y siguiera además aquí en la provincia de Córdoba, que es otro detalle, porque a veces con otras historias de santidad nos encontramos con figuras que recorrieron muchos kilómetros, que estuvieron en muchos lugares, y aquí nos encontramos con otro rasgo de quedarse en el mismo lugar y allí dejar una huella importante. Exactamente, ella nació, vivió y murió enteramente en nuestra provincia de Córdoba, porque si bien estuvo en todas las casas que tienen las hermanas carmelitas, estuvo viviendo en La Boulaye, en el sur de la provincia de Córdoba, estuvo en Río Tercero, estuvo en Villa Busto, cerca de Cosquín, pero siempre en Córdoba. Nació, vivió y murió en nuestra provincia. Eso me parece tremendamente significativo, poder tener
y que se suma, ¿no?, a la lista de todos los candidatos, siervos de Dios, beatos y santos, ¿no?, Sí. como brochero que tenemos, ¿no? Esto confirma esto de Córdoba, tierra de santos. Creo que puede ser un estímulo, y de hecho lo es, un estímulo enorme para todos los bautizados, ¿no?, que tenemos esta llamada que el concilio nos recuerda a la santidad. Así que es un estímulo importantísimo, ya no un santo lejano, sino alguien que vivió con radicalidad y tan cercano, ¿no? Mm. Inevitable, Pablo, pensar en la figura de Teresita, que me imagino ella, su devoción a Teresita, y bueno, uno vas hablando de ella, vas hablando de su sencillez, de estar en este lugar, y con el corazón en tantos otros, inevitable hacer el paralelismo. Me ganaste de mano, Adri. Estaba por decir eso justamente. Hay uno de los testimonios en la causa que muy bellamente cuenta cómo la hermana Purita, mientras estaba en la portería, siempre estaba con una estampita y un librito de Santa Teresita. Claramente podemos ver rasgos de la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús en la vida cotidiana de la hermana Purita. Eso está clarísimo. Y que muchas veces la espiritualidad de Santa Teresita se le interpreta como algo sencillo Mm. o incluso hasta infantil, pero en Sí. realidad tiene una hondura, una profundidad, una osadía que es admirable, ¿no? Bueno, por eso es doctora de la Iglesia. Mm. Pero sí, ciertamente se pueden ver rasgos de Teresita del Niño Jesús en Purita, sin duda, sin duda. Mm. Sobre todo porque en esa época también estaba se había canonizado recientemente, entonces estaba muy en boga Teresita y su espiritualidad. Así que sí. Qué lindo, Pablo, porque ya nos abriste la puerta a esta gran historia que ilumina nuestra jornada e ilumina además este llamado a la santidad para todos. Y por eso queremos invitar a nuestros hermanos también, a quienes están del otro lado, a que se animen a compartir a esta hora qué es lo que va suscitando, qué es lo que va despertando esta historia en el corazón de cada uno. Y quizás si alguien ya en alguna oportunidad escuchó hablar, le llegó el testimonio de la hermana Purita, ¿por qué no compartirlo también? Bueno, están llegando varios mensajitos, también quienes están siguiendo la transmisión por nuestro canal de YouTube. Sí, comentarios que dejan nuestros amigos hoy en esta Historias de Santidad, conociendo la vida y el legado de la hermana Purita. Esteban dice que lindo aprender sobre alguien de nuestra ciudad. Muchísima gente deja placas de agradecimiento en el cementerio San Jerónimo de aquí, de la ciudad de Córdoba. Estas placas dedicadas a la hermana Purita. Y también otros oyentes dejan su mensaje. Sí, Sofía dice qué importante mensaje nos deja. Gracias por compartirlo. Sofía Vélez, que está siguiendo por YouTube también. Gonzalo, qué linda historia de santidad de la hermana Purita, y todas las tareas que hizo fueron para agradar a Dios. Qué linda expresión, qué lindo aplicarlo a nuestra vida, en nuestro trabajo. Muy bien, también llegué este mensajito. Carla de Córdoba, capital. Escuché hablar de hermana Pura, pero no sabía su historia
Gracias por traerla, dice Carla. Mm, Y por aquí Cintia también deja su comentario, dice que hermoso ver a alguien tan joven, que sea tan elocuente y dedicado a la religión. Y me parece que quizás este comentario está dedicado al profesor Pablo Gómez, quien nos está acompañando a esta hora para conocer a la hermana Purita. Y como decía esta oyente, Pablo, ¿quiénes tenemos en este momento la oportunidad de verte en pantalla, de seguirte a través de la transmisión audiovisual? Te vemos muy joven. No sé cuántos años tenés, pero es un detalle también a mencionar en este aspecto, porque quizás genera un poco la curiosidad de por qué conoces tanto y has trabajado además en los inicios de esta causa de la hermana Purita. ¿Cómo fue que te encontraste vos con su testimonio? Bueno, primero, esa Cintia debe ser seguramente alguna amiga mía. Eh, no, en realidad yo a Purita la conozco porque yo trabajo en el Colegio de las Hermanas Carmelitas de Santa Teresa de Jesús, que son una congregación religiosa que tiene 242 años. Cuando era todavía territorio del Virreinato del Río de la Plata, esta congregación fue fundada por un obispo de Córdoba, un obispo español, que es Fray José Antonio de San Alberto. Él fundó la congregación, y una congregación que estaba dedicada al cuidado de la niñez huérfana. Eh, bueno, ahí Purita ingresó cuando ya la congregación tenía mucho tiempo, y por eso hoy la vemos como una realización del carisma de la congregación. Así que bueno, yo la conozco desde que estoy acá en el cole trabajando hace ya como 12 años. Así que bueno, siempre me llamó la atención de que tuviéramos en nuestro colegio, en nuestra familia religiosa, una candidata que ya era sierva de Dios. Y bueno, siempre me llamaba la atención eso y por qué, cómo se había hecho el proceso y todo. El proceso arrancó en 1996, se avanzó mucho, y en los primeros años del 2000, bueno, distintas dificultades se presentaron, y el proceso quedó como un poquito planchado, ¿no? Sin ningún tipo de mala intención, pero bueno, no se pudo avanzar. Eh, y en diciembre del año pasado, junto con Monseñor Arancibia, obispo emérito de Mendoza, que realmente él ha sido la cabeza atrás de todo esto, porque él asumió como postulador de la fase diocesana. Entonces, bueno, él nos fue guiando a todos, y el padre Eduardo Casas, de la Arquidiócesis de Córdoba, fue el instructor. El padre Carlos Ponza, perito histórico, con el padre Diego Castro, el padre Roberto Giardino, promotor de justicia, todos sacerdotes de la Arquidiócesis de Córdoba que generosamente colaboraban en este proceso, y yo oficiando de notario, que bueno, el notario básicamente es el que hace como el trabajo de secretario, de juntar los papeles, de ordenar y de que ver que todo vaya, tenga el orden que la norma canónica requiere. En ese sentido, la Iglesia tiene una legislación muy minuciosa para que el trabajo que se haga sea un trabajo serio, y que, bueno, realmente se haga un proceso muy cuidadoso. Por eso ahí en las fotos que estamos viendo es la clausura de la primera parte de este proceso, que demoró casi 30 años, pero que bueno, ahí lo pudimos clausurar, ya que tanto el postulador como el sacerdote instructor, que es el padre Eduardo Casas, consideraban que estaba suficientemente instruida la causa, o sea, ya la investigación era concluyente. Entonces se decidió clausurarla, y se preparan todas tres cajas en realidad, bien selladas y lacradas, que una queda en Córdoba y dos se traen acá a Roma. Así que bueno, yo tuve el privilegio, el honor de mi vida ha sido poder traer la documentación de este proceso de investigación y presentarlo acá en el Dicasterio para la Causa de los Santos en Roma. Digo acá, pero no estoy ahora en Roma. Poder presentarlo en el Dicasterio para la Causa de los Santos, que ahí se veía la foto. Lo presentamos con el nuevo postulador de la causa, que es el padre Marco Chiesa, que es el postulador general de la Orden de los Carmelitas. El padre Marcos muy generosamente fue conmigo, y presentamos ahí en el Dicasterio.
Y al otro día tuve la gracia de poder compartir un ratito con el Papa Francisco, ahí se ve la foto. Participé de la audiencia, que justo providencialmente ese día también me crucé con el padre Javier. Eh, Así que bueno, ahí le pude contar un poquito a Francisco de su antigua vecina, porque cuando el Papa Francisco, cuando era Bergoglio y vivía en Córdoba, su habitación daba justo enfrente de la habitación donde murió la hermana Purita. Así que le conté un poquito esa historia y bueno, se mostró muy interesado en esta religiosa cordobesa, su antigua vecina. Así que la verdad una experiencia inolvidable y él, bueno, lo que ya sabemos, un hombre cabal, un apasionado por el reino de Dios, así que realmente fue inolvidable poder compartir con el Papa. Sin Me dudas. imagino. Por acá una pregunta también de Ceci de La Plata, bueno, que además hace el comentario, qué clara la tenía la hermana Purita, dice. Todo se hace más fácil si lo hacemos para agradar a Dios. Pregunta sobre el inicio del expediente, si hubo un milagro y cuál fue. En realidad los milagros es un proceso aparte, ¿no? Cuando hablamos de milagro, nosotros vulgarmente le decimos milagro, pero en realidad tiene que ser, para que sea válido, tiene que ser generalmente una curación médica que no pueda ser explicada por el desarrollo, el estado actual de la medicina, ¿no? Ujú. Por eso tienen que intervenir peritos médicos que puedan certificar que no existe una explicación eh, en concordancia con el desarrollo de la ciencia actual. Claro. Eh, Cuando hay un posible milagro, se forma una comisión nueva y se empieza a investigar. Nosotros estamos en una fase previa ahora, porque Bien. habiendo presentado todo la instrucción diocesana en la en la congregación, perdón, en el dicasterio, mejor dicho, en el dicasterio para la causa de los santos, estamos en la primera parte que ahora lo que tenemos por objetivo es el decreto de venerable, ¿no? De virtudes heroicas. Hasta ahí es el proceso donde nosotros podemos intervenir trabajando administrativamente, ¿no? Una vez que los peritos del dicasterio investigan y efectivamente junto con los cardenales y los teólogos, y en definitiva después el Papa, van a decir si tiene el título de venerable, ¿no? Una venerable sierva de Dios. Luego de eso, ahí ya se pueden empezar a investigar los milagros. ¿Qué pasa? Puede ser que haya milagros que ya hayan acontecido, que nosotros tenemos mucha documentación archivada de gracias recibidas de personas, muchísimas, porque hay, como comentaban, de las plaquitas. La última vez que estuvimos constatando en el cementerio había más de 500 placas de agradecimientos Mm, que van desde el año 84 hasta el 2024. Claro. Además, infinidad de cartas, papelitos, hasta historias clínicas completas. mm. Entonces, una vez que esté terminado esta cuestión del decreto de virtudes, se puede empezar a investigar y si consideramos, si sobre todo el postulador considera que hay elementos para que pueda hablarse de un milagro, se conforma una nueva comisión instructora para hacer la investigación y presentarlo debidamente, ¿no? Así que bueno, todavía estamos en una fase previa de milagros, por eso hay que rezarle mucho y pedir mucho la gracia de la canonización de la sierva de Dios. ¿Me explico? No sé si se terminó de Sí, Sí, entender. sí, sí. clarísimo, clarísimo, Pablo. Qué bueno saber que hay tanta riqueza también en lo que tiene que ver con la documentación, con elementos para seguir trabajando en su causa. Y al principio, en la primera parte de este recorrido, nos regalabas algunas palabras que intentaban definir, de alguna manera retratar a la hermana Purita. Y si queremos ahora detenernos quizás en sus virtudes, para quedarnos particularmente con estas virtudes en su definición, que seguramente están presentes allí en la documentación que han presentado en esta primera fase diocesana, ¿qué virtudes podríamos destacar? ¿Cuáles podríamos conservar hoy particularmente de la hermana Purita? Bueno, a ver, yo empezaría, por lo menos a mí lo que más me llamó la atención al comienzo fue su sentido de laboriosidad. Era incansable en el trabajo
en servicio, porque no era trabajo por trabajar, sino era trabajo en servicio. Era la primera que se levantaba y la última que se acostaba. Arrancaba su horario aproximadamente a las 4:30 de la mañana para recibir el lechero, que yo siempre le cuento a mis alumnas que se ríen, ¿no? Pero antes la leche no venía así en el sachet. El lechero llegaba a las 4:30 de la mañana y la hermana Purita era la encargada de recibirlo, de preparar todo para que a las 7:30 ya estuviera todo listo, tanto para la comunidad de hermanas como para las niñas que estaban en el hogar y en ese momento tenían un pensionado universitario. Para todos ya la hermana tenía preparado el desayuno. A la vez también estos gestos de prepararles a las hermanas que a veces tenían que ir a trabajar a la escuela y volvían tarde, ella siempre les dejaba la merienda lista, les dejaba el bracerito para que esté el espacio calentito, o si alguien tenía hambre, ella siempre tenía algo, algún chocolatito, alguna golosina, alguna fruta siempre a mano para dar, ¿no? Entonces la laboriosidad, el servicio, el adelantarse a las necesidades para que nadie tuviera que pedirle nada, ¿no? Siempre ya ella se iba y adelantándose a lo que cada uno pudiera necesitar. Y por otro lado también su forma de expresar el afecto, ¿no? Muchos decían que el abrazo de la hermana Purita era un abrazo muy intenso, que como que te acercaba a su corazón y que de alguna manera quería contagiarte ese fuego, ese amor que tenía en su corazón a través del abrazo. También decían de que sus ojos cuando ella reía también se reían. Los otros días pude compartir con uno de sus sobrinos que se acuerda, ya un hombre grande, casi 90 años, Servando, me contaba de que cada vez que la venía a ver estaba cada vez más chiquita, ¿no? Si podemos ver ahí en las fotos, es realmente una persona muy pequeñita la hermana Purita, sin embargo, esa pequeñez escondía una grandeza enorme, realmente una profundidad que es admirable. Así que bueno, y por otro lado también el tema de la misericordia. Ella aceptaba a las hermanas, a cada una de sus hermanas como era. Y es un desafío realmente, ¿no? Para la convivencia y en un mundo que muchas veces carece de valores como la tolerancia o la inclusión. Es aprender a aceptar al otro como es, creo que es una linda enseñanza que podemos aprender de la hermana Purita. Mostraba misericordia con todas las hermanas, eso decía, ¿no? Claro. Nunca se escuchó una palabra de desaliento o que sonara a desánimo. Entonces, habla de una entereza de espíritu, de una esperanza profunda, ¿no? Yo creo que como cristianos estamos llamados a tener esas virtudes y a poder desplegarlas en lo cotidiano de nuestra vida. Totalmente, totalmente. Bueno, siguen llegando algunos mensajitos. Vamos a compartir otra canción, después vamos a leer y escuchar los mensajes que están llegando, invitar si alguien más quiere dejar su testimonio, su experiencia sobre hermana Purita, si la ha conocido, particularmente la gente de Córdoba, y también que después de la música nos cuentes, Pablo, si, bueno, además ahora de lo que es la fase romana, si la figura de hermana Pura ha llegado también a otros lugares, más allá de Córdoba, en su devoción, y algunas vías de contacto, porque seguramente a partir de este programa son muchos los que van a querer conocerla, poder rezar, pedir su intercesión, así que todo eso después de la pausa musical recordamos nuestra vía de contacto. Por supuesto, seguimos conectados al WhatsApp al 3518 171 593. Claro que sí. Bueno, Lorena se comunicaba escuchando esta historia y al principio cuando el profesor Pablo nos relataba de la entrega de la hermana Pura, sobre todo en el último tiempo, ¿no? Ya enferma, dice, bueno, que se sentía muy identificada, le recuerda a su abuela, que siempre sirvió a los demás, y dice, la pobre murió así, sirviendo a los demás, ni ropa se compraba. Bueno, está escuchando Lorena, gracias por compartir tu testimonio. María Luz se comunica también a través de la transmisión en vivo de YouTube. Qué admirable es la tarea de investigación llevada a cabo por el profesor Pablo, dice ella. Griselda también, qué hermosa vida la de la hermana Purita, pura rosa, dice ella. Algunos de los mensajes escritos que llegan a esta hora, pero tenemos otros a través del audio. Vamos a ver si los escuchamos. Bendito día, hermanos queridos.
un historiador de la cumbre, el señor Ignacio Olmos, que es de la familia de Purita, es el que tiene todos los documentos y todas las cosas de las que fue recopilando de su familiar, de la hermana Purita. Cristina, desde la cumbre. Gracias, muchas gracias Cristina. También sumamos a Mirta de La Plata, dice hermana Purita, amor, humildad y servicio. Son algunos de los mensajes que van llegando. Profesor Pablo, ¿tenías este dato que mencionaba Cristina desde la cumbre acerca de este familiar que tiene información? Ignacio, él ha hecho una labor interesante de genealogía de toda la familia Olmos, así que sí, lo conocemos. Vos sabés que te quería comentar respecto de ese mensajito que compartieron de esa señora que no se compraba ni ropa. Algo que también llamaba la atención de la hermana Purita era la vivencia del Consejo Evangélico de la Pobreza, que ella lo vivía con mucha radicalidad porque tenía hasta menos de lo necesario. De hecho, cuando se enfermó, tuvieron que llamar al médico las hermanas, y una hermana que tenía una contextura física similar le tuvo que prestar ropa, probablemente un hábito más arregladito o algún camisón, porque la hermana Purita no tenía. Ella tenía un hábito limpio y prolijo, pero viejo y remendado. Así que sí, era algo muy, muy para destacar la vivencia de la pobreza. Me hizo acordar ahora cuando escuchaba eso. Qué bueno que lo vayas trayendo, y seguramente van a quedar también muchas cosas en este cortito tiempo que tenemos para compartir, pero que nos van pintando de cuerpo entero esta figura santa de hermana Purita, que tengo entendido que su devoción no es solo aquí en Córdoba, ¿no? Que ha trascendido la provincia. Ha trascendido ciertamente la provincia, llegan un montón de pedidos de gracias, de pedidos de oración, de gracias recibidas de distintos puntos del país, incluso también en el extranjero, gente que la conoció viviendo acá, exalumnas de la escuela. Bueno, se va abriendo camino, nosotros decimos siempre que se va abriendo camino solita, así que bueno, mucha gente la va conociendo. En este sentido me parece importante destacar que está bueno siempre difundirla y darla a conocer, rezar pidiendo el don de la canonización, porque eso, la canonización no es una carrera, sino que es una gracia, y de hecho los destinatarios de un proceso de canonización no es la hermana Purita. La hermana Purita ya seguramente está con Dios. Los destinatarios de un proceso de canonización es todo el pueblo de Dios. Por eso la Iglesia es sumamente cuidadosa a la hora de afirmar la santidad o no de una persona, y por eso lo de la hermana Purita está ahora en manos de la Iglesia para que la Iglesia pueda emitir un juicio oficial. Pero mientras tanto, eso no impide que podamos seguir rezando, seguir dándola a conocer, y sobre todo eso, sí, dándola a conocer, que lo pueden hacer a través de las redes sociales. Está el perfil @causa Purita, y en Facebook también está la página de Pura Rosa del Carmen Olmos. Ahí se publican las novedades de la causa y de la congregación también de las hermanas carmelitas. Y decíamos, Pablo, también al inicio, hace un momento, qué importante es tener datos de contacto para quienes quieren tener información más cercana, estar actualizados también de los avances de las noticias de la causa, contar con su oración, contar con material de difusión. ¿Todo esto lo podemos encontrar actualmente? Sí, eso decía ahí en las redes sociales, @causapurita en Instagram, y en Facebook es Pura Rosa del Carmen Olmos. Ahí en las redes es donde se publica toda la información actualizada de la causa, y bueno, ahí están las imágenes, y bueno, todo va por ese lado, ¿no? Lo hemos direccionado a través de las redes sociales, así que sí, siempre es importante que la sigan y que compartan, porque la difusión es clave. Estamos en los primeros pasitos, aunque el proceso empezó hace casi 30 años, estamos en los primeros pasitos, por eso la difusión es importante, es un trabajo muy, muy minucioso y arduo, y requiere no solamente esfuerzo intelectual de todas las personas involucradas, sino también es un esfuerzo económico grande, así que bueno, todo está ahí en las redes sociales y ahí pueden ir a conocer los detalles. Buenísimo.
Recién para quienes siguen la transmisión por nuestros medios audiovisuales habíamos puesto la imagen de la oración, ¿no? Para pedir la canonización de Hermana Purita. A través de esa oración también se puede pedir gracias. Podemos rezar entonces a la sierva de Dios, Pablo, esta oración que está aprobada, digamos, por la Iglesia y que también a través de las redes pueden acceder. Bueno, quienes están viendo el canal de YouTube la pueden tener, después cuando subamos también a nuestra página la vamos a publicar. Podemos rezar entonces esta oración con total confianza. Sí, por supuesto, es una oración para pedir la glorificación, así que en ese sentido no estamos haciendo culto público, sino estamos pidiendo la gracia de glorificación, ¿no? Así que sí se puede hacer. Claro. Profesor Pablo Gómez, te agradecemos mucho el tiempo que nos regalaste en esta jornada, tus palabras también que nos acercaron hoy a la vida, al legado de la hermana Purita y seguramente confiamos además que nos volveremos a encontrar en otra oportunidad para celebrar buenas noticias que llegaron Dios mediante. Ojalá, sigamos rezando, sigamos pidiendo la gracia por el bien que que puede llegar a traer esto al pueblo de Dios que peregrina en Córdoba y en Argentina. Muchas felicidades, gracias por el arduo trabajo que desarrolla toda la comisión, todos ustedes, a las hermanas, a toda la comunidad de las hermanas, también un cariño enorme y bueno, gracias por permitirnos conocer a través tuyo esta vida santa de la hermana Purita de estas tierras cordobesas. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento.